Mira, Estados Unidos es un caso de verdad increíble en cuanto a todo el material que te da para repensar si vivimos en una distopía o en un mundo distópico, porque nos vienen a decir que son los iraníes los que, por ejemplo, en este caso los iraníes, o los palestinos del Hamas, o los libaneses del Hezbollah, o los hutíes, ¿no? Del movimiento Ansarolá de Yemen. Antes nos decían que Muammar el Gaddafi de Libia, luego nos dijeron que no, que era Bashar al-Assad de Siria, después nos dijeron también que era Anwar al-Sadat de Egipto, y así sucesivamente Kim Jong-un, Kim Jong-il, a Vladimir Putin, que son los desestabilizadores del mundo. Cuando te pones a ver que son nuestros vecinos del norte los que han participado en el 81% de las guerras que ha habido después de la Segunda Guerra Mundial, entonces dices, parece que los que tienen el problema con la humanidad y los desestabilizadores no son aquellos a los que nuestros vecinos del norte acusan, sino que son nuestros propios vecinos del norte. Y que hay unas incoherencias brutales entre una administración y otra que te pueden llevar a que lo que un día está bien, al día siguiente esté mal. Por ejemplo, Anthony Blinken, que no se cansaba de decirnos y de repetirnos cuando era secretario de Estado en la administración de Biden, que Estados Unidos sancionaba y pegaba y golpeaba duro para hacer valer el marco jurídico internacional, el llamado orden basado en reglas. Después tienes a un Donald Trump que hace todo lo contrario, es decir, ahora apelar al marco jurídico internacional, apelar a ese supuesto orden basado en reglas que ahora es un desorden que no se basa en nada más que en la palabra de Trump y en la palabra de Netanyahu, pues te das cuenta que efectivamente hay un grave problema de narrativas en donde nuestros propios vecinos del norte no se ponen de acuerdo ni entre ellos sobre lo que está bien y sobre lo que está mal. Entonces nos vienen a decir, nos vienen a contar una historia de que un Israel que en el último año o en los últimos 2 años, si lo quieres ampliar, está cometiendo un genocidio en Gaza, ha bombardeado Siria, ha bombardeado Líbano, ha bombardeado Yemen, que ese Israel ha amenazado a los vecinos de la región y después, cuando Estados Unidos e Irán retomaban las negociaciones diplomáticas sobre el programa nuclear de Irán, que Estados Unidos en la administración Trump abandonó y que ahora quería que Irán pues prácticamente aceptara incondicionalmente lo que Trump dijera, cosa que pues Irán no aceptó. Israel bombardeó, Israel tenía otro plan y a Donald Trump no le quedó otra más que sujetarse a los designios de un Netanyahu que el día que haya paz se muere políticamente y que ese prefiere incendiar el mundo antes de que haya paz porque la paz le es contraproducente. La paz le obligaría a rendir cuentas primero ante la sociedad israelí y creo que ahora después de lo que pasó con Irán le van a exigir que rinda cuentas todavía en mayor medida porque no se espera una reacción tan brava de Irán. Y después, a nivel internacional, un Netanyahu que tiene cuentas pendientes con la justicia y con los tribunales internacionales por lo que ha hecho en Gaza. Y en ese sentido, Tocayo, decíamos, en Europa, el 13 de junio, todavía no respondía Irán a la agresión israelí, agresión no provocada, como decían de Ucrania, la no provocada agresión, la guerra de agresión de Israel, y Alemania, Francia, Reino Unido, ya estaban diciendo, y no en voz de sus voceros, sino en voz de sus primeros ministros y presidente, en este caso Macron, ya estaban diciendo que Israel tenía derecho a defenderse como si Israel se estuviera defendiendo y que mal le valía a Irán no responder y no escalar, porque si no se tomaría en cuenta como un disruptor Irán, como una fuente de inestabilidad en la región y que no dudarían en poner sus misiles y sus barcos y sus aviones al servicio de Israel, porque Israel tiene derecho a defenderse. Nuevamente vemos pues el mundo distópico en el cual estos definen quién es el agresor, estos definen quién es el desestabilizador, aunque los hechos en la vida cotidiana, los números, nos digan otra cosa. Y a nosotros como analista, conscientes de que no somos sujetos políticos, tomadores de decisiones, lo único que nos queda es observar sistemáticamente, analizar, contrastar y poderlo explicar a la gente como lo vemos. Oye, en todo este preámbulo,
Y aprovechando también, por supuesto, tu expertise en esta materia, eh, ¿qué papel está jugando ya como tal el gobierno de Trump? ¿Está débil el gobierno de Trump? ¿Tiene la fortaleza para tratar de llegar a algún acuerdo? ¿Quiénes son los que están detrás del gobierno del propio Donald Trump? Porque por un lado escuchamos a Tucker Carlson, a este Stephen Bannon, exigiendo que no se involucren en este conflicto, que no se involucren de más, porque sería el fin del imperio estadounidense. Pero por el otro vemos precisamente los intereses de este sionismo anglosajón, que tú lo conoces mucho mejor que yo, pidiendo que se involucre directamente en proteger a Israel de la respuesta por parte de Irán. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno de Estados Unidos actúe de una manera que sea por lo menos, ¿no?, conforme a lo que se estaría pensando en alguna de las dos partes? Mira, la primera pregunta es, ¿quién está detrás de la administración Trump? Y la segunda pregunta es, ¿qué capacidad tiene o qué disponibilidad o qué tan factible es que se involucre? Entonces, empiezo por la primera. Donald Trump masivamente fue apoyado por votantes excluidos de la globalización o que se autoperciben como excluidos de la migración, del comercio internacional, de empleos bien remunerados, de estos fanáticos religiosos, los rednecks que viven en el centro de Estados Unidos mayoritariamente, rurales, la mayoría, conservadores ideológicamente, que veían en Donald Trump pues un outsider, ¿no? Un jugador que no era parte del establishment y que desafiaría, digamos, a ese estado profundo, porque así le llaman el deep state, a ese estado profundo que ponía a Estados Unidos por abajo de los intereses nacionales. Donald Trump les vendió bien la jugada, porque al concentrar tal nivel de capital político, después fue muy difícil que Donald Trump, incluso perdiendo la elección del año 2020, lo reconociera y sembró la idea de que había perdido por un fraude. Y se echó a buena parte de las cúpulas en contra. Sin embargo, Donald Trump, como es bien sabido, ideológicamente simpatiza bastante con Israel. Yo aquí he tenido un debate que ya lo hemos platicado personalmente con la gente que opina que Estados Unidos tiene a Israel como una especie de escudero que le hace el trabajo sucio en el Medio Oriente, o como si fuera un gran portaaviones, como si fuera un laboratorio, que Israel está al servicio de Estados Unidos. Cuando tú entiendes la política de Estados Unidos desde adentro, desde sus entrañas, conceptos como la revolving door o la puerta giratoria, el tema de la del cabildeo, el cabildeo coordinado por diferentes grupos de interés, y empiezas a ver el gran peso que tienen los lobbies, que no son dos ni tres, ni es solamente el AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, es el más eficiente y es el más efectivo de todos, pero no es el único. Hay como unos 150 lobbies que cabildean a nivel de gabinete federal, por secretarías, con miembros de los staffs, con los gobernadores, con las asambleas estatales, con los senados estatales y con el Senado y el Congreso Federal de los Estados Unidos. Lo hacen también con apoyo de banqueros, con apoyo de las grandes corporaciones y con apoyo de los medios de comunicación. ¿Qué te quiero decir, Tocayo? Que cuando tú ves este mundo tan fragmentado, este mundo político tan fragmentado al interior de Estados Unidos, hay una disputa brutal por el control de la agenda de Estados Unidos, política a política y rubro a rubro. Y en el caso de la política exterior, hay un dominio avasallador por parte de los grupos de interés pro Israel. Decía yo, el que más destaca es el AIPAC, que además se jacta de poner de rodillas a los políticos de Estados Unidos. Entonces, ya desde ese punto de vista, el argumento de que es Estados Unidos el que manda a Israel a hacer el trabajo sucio se cae por su propio peso. Cuando ves que incluso desde Harry Truman, desde Eisenhower, desde el mismo Kennedy, vienen advirtiendo el peligro para la política de Estados Unidos de seguir sometidos a los intereses de Israel en la región, que dicho sea de paso, Israel se construyó incluso antes de que Estados Unidos emergiera como superpotencia. Y también hay historiadores, Benny Morris, por ejemplo, o el mismo palestino, Edward Said, que era profesor de la Universidad de Columbia, que sostenía
que incluso desde la Primera Guerra Mundial, pues hubo protección por parte del gobierno británico a cambio de que los banqueros le financiaran a la reina de Inglaterra el tema del Canal de Suez y la adquisición de algunos otros territorios en ultramar para que sus finanzas se sanearan, porque también estaban medio quebrados. Entonces, si lo vemos desde el proceso histórico hasta la fecha, el mismo modus operandi sigue funcionando de forma circular, en donde las potencias de la época y los principales líderes de esas potencias de la época se subordinan a Israel y no al revés. ¿Por qué es importante mencionar esto, Tocayo? Lo pongo con dos momentos muy concretos de este presente cercano. ¿Cuándo has visto tú que un presidente de Estados Unidos diga un día en la mañana, vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos en negociaciones diplomáticas, y a las 10 horas, aquel país al que tú dices proteger está haciendo lo que le da su santa voluntad o no tan santa, y el presidente de Estados Unidos tiene que retractarse y decir, bueno, o podemos optar por lo contrario? Y además después decir vergonzosamente para evitar el ridículo de, bueno, yo siempre supe que esto iba a pasar, pegándole a su credibilidad, que de por sí era muy poquita, pero pegándole todavía en mayor medida. Cuando habíamos visto a un presidente de Estados Unidos largarse del G7, el G7, la gente, bueno, es la reunión que tienen el grupo de los 7, de las 7 economías supuestamente más industrializadas, pero que además ahora invitaron a Sudáfrica, invitaron a Corea del Sur, invitaron a México, ahí estuvo la presidenta Sheinbaum, invitaron también a Lula da Silva de Brasil como observadores, sin voz ni voto para tomar decisiones, pero presenciaron el evento. ¿Cuándo se había visto que un presidente de Estados Unidos, digamos, deje la cúpula, se supone que de poder mundial, para ir a atender temas de un país pequeño que en apariencia es su laboratorio? Pues no, ¿eso qué nos indica? Pues nos indica el verdadero centro del poder en el que recaen las decisiones del gobierno de Estados Unidos, que ha desafiado abiertamente al propio gobierno de Estados Unidos, y hoy mismo pareciera un tema de vida o muerte que se decida si Estados Unidos va o no va por la presión tan intensa y tan inmensa de los grupos de interés pro Israel. Tú mencionabas, fíjate, un caso muy interesante. Mencionabas a este señor Tucker Carlson. Carlson acaba de dejar en ridículo el 17 de junio a Ted Cruz, senador de origen cubano, que que es senador, perdóname, por Texas, que ya lleva por lo menos una década siendo senador, y que le dice, oye, senador Cruz, tú eres conservador, eres partidario de que Estados Unidos intervenga directamente, que ponga las botas en el territorio de Irán. ¿Cuántos habitantes tiene Irán? No, pues no sabía, ¿no? 92 millones, dice, ¿y cómo crees que vas a intervenir en un gobierno cuya población no conoces, cuya religión no conoces, o sea, que ni siquiera sabes cuánta población tiene? Y entonces el otro le dice, bueno, es que yo no me fijo en esas cosas, yo me fijo en otras cosas, y las otras cosas en las que se fija es que es un gran patrocinado por el AIPAC, el lobby de interés Israel más importante de la región, y que se sabe que en Estados Unidos cualquier político estadounidense que quiera seguir creciendo y consolidándose tiene que cuadrarse en materia de política exterior hacia Medio Oriente a lo que le indique el AIPAC. Y entonces viene ahí el otro tema que le plantea Tucker Carlson. Oye, senador, ¿tú crees que es correcto que Israel nos espíe? ¿Crees que es correcto que Israel espíe al presidente de Estados Unidos? Porque, tocayo, están surgiendo varios relatos de que quizás Donald Trump y algunos congresistas y senadores estén cooptados por el servicio de inteligencia israelí, que les tengan videos, audios, documentos, cosas comprometedoras que pueden arruinar sus carreras políticas, y algunos de ellos terminan incluso en prisión, veto a saber qué sea, y que por eso estén prácticamente doblando las manitas ante la ferocidad de la incoherencia también de la política de Israel. Entonces Tucker Carlson le pregunta al senador Ted Cruz, oye, tú eres abogado, ¿no? No, pues que sí. ¿Tú consideras que está bien que Israel nos espíe? Y luego dice este señor, pues es que todos nos espiamos con todos, pero nuestros vínculos, nuestras alianzas son mejores que si no las tuviéramos. Y entonces el otro le para el alto y le dice, me estás diciendo como abogado que está correcto que tú le pagues a un país, que lo protejas, que lo cuides, y que es correcto que ese país te espíe.
y que ese país no se alinee a tus propios intereses. Algo así como lo que ya decían en The Israel Lobby and the US Foreign Policy de los internacionalistas John Mearsheimer y Stephen Walt, que se escribió ya por el año 2006 y que recibió muchas críticas del sionismo estadounidense acerca de cómo se construían las decisiones en materia de política exterior hacia el Medio Oriente bajo el dominio de los grupos de interés por Israel, que es lo que Tucker Carlson termina por exhibir a Ted Cruz. Entonces, si nos volvemos a preguntar quién está detrás de Trump, pues prácticamente los grupos de interés pro Israel que le están doblando las manitas y que lo han hecho en menos de una semana que queda en ridículo dos veces. Primero cuando dijo que iba a optar por la negociación diplomática y después cuando lo obligan, aunque Trump diga que de él nació y que él tomó la decisión de salirse, que obligan a un presidente de Estados Unidos a irse del G7 para atender los asuntos verdaderamente relevantes, porque Irán estaba simbrando las baterías antiaéreas de Israel y había que decidir de inmediato si directamente Estados Unidos intervendría para rescatar de una derrota a Israel. Y al parecer, bueno, ahora se han emparejado otra vez las cosas, pero alguien me pregunta, oye, ¿de qué depende que Estados Unidos intervenga? Bueno, depende de que Irán pueda darle la vuelta a la tortilla y se repite un escenario parecido, querido tocayo, al de 1973. En 1973, Egipto, el día de Yom Kippur, el día del perdón y del arrepentimiento, el día que en Israel descansan, Egipto le devuelve el golpe sorpresivo que Israel le había dado en 1967 en la Guerra de los 6 días. Israel atacó en junio, por cierto, mes de junio de 1967, atacó a Egipto, atacó su aviación, volaron con aviones muy bajos para que los radares egipcios no los detectaran y destruyeron como 300 aviones egipcios antes de que estos siquiera pudieran despegar, y eso le dio a Israel superioridad aérea y derrotó a Egipto en 6 días y a Siria también en bolita, pero lo agarró sorpresivamente y en 6 días definió esa guerra y se quedó con Gaza, se quedó con Cisjordania, con Jerusalén, con los altos del Golán y con todo el Sinaí, que después Egipto en 1973, lo que se conoce como la guerra del Yom Kippur, le devuelve el ataque sorpresivo. Los historiadores señalan que está a punto de derrotar a Israel, que incluso Golda Meir, la primera ministra de Israel de entonces, le decían también la especie de dama de hierro, convocó una reunión para definir si iban a utilizar un arma nuclear o no para detener a Egipto. Cuando Estados Unidos interviene directamente en la guerra, Estados Unidos siempre dijo que había entrado a la guerra para evitar que Israel usara la bomba nuclear. Imagínate, o sea, no hubo sanciones, no hubo regaños, no hubo reclamos. Entonces para evitar que tú hagas algo súper prohibido que también me va a afectar a mí, entro yo directamente con soldados y con armas y con dinero. Y entonces Estados Unidos le permitió a Israel darle la vuelta a la tortilla, salir como ganador en esa guerra, pero a medias, porque después Israel, por presiones de Estados Unidos, se tuvo que deshacer del Sinaí. Toda la región del Sinaí, querido tocayo, es 3 veces más grande que el actual territorio del Estado de Israel. O sea que para que le hubieran tenido que regresar ese territorio gigantesco, es que de verdad vieron la derrota muy cerca y de ahí emanó el hecho de que Egipto hubiera acabado con el mito de la invencibilidad del Estado de Israel. Si traemos esa analogía al presente, al 2025, y decimos, si Irán logra darle la vuelta a la tortilla, si logra emparejar los resultados, me parece que en la medida que Israel se vea comprometido porque se le saturan las baterías antiaéreas, aunque ahora ya no dejan grabar para controlar la narrativa y decir que son ellos los que están golpeando a Irán y no al revés, pero urgen a Estados Unidos a que entre a la guerra, como si de verdad, no, si lo pudieran, en la narrativa lo puede resolver solito Israel. Y dicen ellos, déjenos hacer el trabajo. Pero en la vida real tienen una presión brutal sobre la administración de Trump para que directamente sea Estados Unidos la que entre. Entonces, algo no checa por ahí. Pero yo creo que dependería de lo comprometido que se vea Israel en el terreno y de la capacidad que tenga Irán para responder y para poner en aprietos a Israel para que Estados Unidos entre. Si es verdad que, como dicen, Israel lo puede resolver solo, me parece que no tendrá necesidad de Estados Unidos más que de financiar como lo ha hecho en Ucrania, porque viene la otra parte.
una parte que es un tema que tú también has trabajado y lo has hecho bastante bien, el tema de la deuda gigantesca y exorbitante de Estados Unidos, que prácticamente se le augura un colapso económico de entrar a una guerra con Irán, de pronósticos reservados y que no se sabe cuánto tiempo puede durar y cuánto dinero se puede seguir gastando, tocayo. Totalmente, querido tocayo. Oye, y finalmente, aprovechando tu presencia, lo que se vive también en Estados Unidos puede acelerar lo que se ha mencionado como el fin del siglo estadounidense, el fin del imperialismo estadounidense, más allá de si este conflicto sigue creciendo y se involucra directamente el gobierno de Estados Unidos, ya los problemas internos que tiene Estados Unidos, ¿qué tanto lo pueden llevar a una situación de perder la hegemonía más pronto de lo que mucha gente ha estado discutiendo o debatiendo frente a China en el marco económico y Rusia en el marco bélico? Pues mira que hoy en los medios estadounidenses y en las redes sociales en Estados Unidos están preguntándose si en realidad Trump es un caballo de Troya. Es decir, que Trump entró ahí como una especie de regalo salvador para corregir los errores de la administración Biden y mejorar los aciertos de su propia administración entre el año 2017 y el 2021. Y dicen, pero por el contrario, este desordenado, este lunático, está resultando ser una especie de caballo de Troya porque está haciendo el ABC, Jesús, de lo que le afecta a Estados Unidos en términos económicos, con esta guerra arancelaria que le pegó durísimo a las propias bolsas estadounidenses, con estos pues desbalances en términos exorbitantes de la deuda y que Donald Trump con cada decisión, por ejemplo, de aumentar el gasto público, de aumentar el gasto militar, esto que vemos de estar pues zigzagueando con si va a entrar en una guerra con Irán, son todos los pasos que hacen que Estados Unidos pues tenga una deuda inmanejable. El mismo Elon Musk, ¿no? Decía, es que todo lo que propone este señor es contrario a lo que me pidió que hiciera, de ahorrar, de tener un estado que no gastara tanto, etcétera, etcétera, o esto de perdonar los impuestos a los más ricos, mi querido tocayo, pues parece que no, no está dejando a Estados Unidos en un camino autosostenible. Y tarde o Total. temprano esto va a estallar. Quizás ni siquiera le toque a Donald Trump ya verlo en vida, pero es bien importante, sí decirlo, cada paso que está haciendo en términos comerciales, en términos bilaterales, en términos diplomáticos, ahora en términos militares, todo lleva a que Estados Unidos se desvanezca, pero más rápido incluso de lo que su propio proceso de caída venía dándose. Si creíamos que con Joe Biden habíamos visto lo peor de la decadencia política de nuestros vecinos del norte, bueno, mira, Donald Trump le está diciendo, en eso sí te voy a ganar, Biden.